¿Cómo están? Muy buenas tardes o días, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Esta es una cápsula explicativa para detallar un poco el procedimiento que se debe realizar en uno de los puntos del trabajo nuclearizado del mes de noviembre. Entonces, vamos a tocar el punto donde nosotros, a partir de los modelos, ¿cierto?, que nos dieron en los enunciados, nos piden, ¿cierto?, calcular una proyección de la cantidad de personas que van a contagiarse en los días siguientes, ¿cierto?, cuando termine el modelo. Por ejemplo, el modelo exponencial, ¿cierto?, que explica el comportamiento de un virus en una ciudad que nosotros llamamos X, ¿cierto? Una ciudad cualquiera, que no hizo que no prestó ninguna de las medidas sanitarias, ¿cierto? Y por lo tanto el comportamiento del contagio de la población es de manera exponencial. Entonces ahí nos piden calcular cuántas personas se van a contagiar en ciertos días después del día 25. Recordemos que el modelo exponencial modela, ¿cierto?, desde el día 1 de los contagios hasta el día 25, no más allá. Entonces nosotros nos tenemos que poner en el caso, ¿cierto?, que nos encontramos actualmente en el día 25 y necesitamos saber cuántos contagios van a haber o cuánta gente más se va a contagiar en los días siguientes. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el día 28, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el día 28 y vamos a calcular cuánta gente contagiada va a haber ese día. Para ello, nosotros tenemos que usar la función entonces que explica, ¿cierto?, el comportamiento de contagio de esta ciudad, que está acá arriba, y igual 71,775 por exponencial, ¿cierto?, elevado a 0,2271 por X. Entonces, primero que todo, nosotros debemos saber, ¿cierto?, quién es X y quién es Y. X representa los días, ¿cierto? Si nosotros estamos en el eje X, acá acabamos de comentar que representa 2 días, ¿cierto? Día 0, 1, 2, 3 hasta el día 25. Mientras que el eje Y representa, ¿cierto?, las personas contagiadas. En el día, por ejemplo, si yo voy al gráfico, este es el día 19. En el día 19 hay casi 5.000 contagios. Si nosotros vamos acá al detalle, hay 4.589 contagios, ¿cierto? Eso entonces nos da la información, el eje Y, la cantidad de contagios. Entonces nosotros vamos a intentar predecir, ¿cierto? Acuérdense que los modelos en general sirven para predecir y nosotros poder anteponernos, ¿cierto?, a ciertas situaciones. Entonces, para el día 28, nosotros vamos a calcular la cantidad de contagios que probablemente va a tener esa ciudad. Si nosotros nos fijamos en el gráfico, ¿cierto?, en el día 25 hay aproximadamente 20.000 personas contagiadas. Si nosotros nos vamos al detalle, hay 20.058 personas contagiadas. Entonces, claramente, nosotros esperamos, ¿cierto?, que el día 28 haya más personas contagiadas. Por lo tanto, si a nosotros nos da un resultado menor que 20.000, ya sabemos que probablemente ese resultado es erróneo. Entonces, empezamos. ¿Cómo empezamos a escribir esto? Obviamente, ustedes pueden trabajar tanto en Excel. Yo, de hecho, les voy a mandar este Excel con sus profesores guía. En realidad, no sé si les sirva de tanto, porque la información ya está en el trabajo que ustedes tienen que realizar. Pero quizás les sirva como guía para poder también calcular los otros días que se le pida. Entonces, acá dice y nosotros sabemos que I es la cantidad de contagios, entonces siempre partimos desde el igual. Siempre partimos una fórmula con el signo igual en el Excel. Escribimos, ¿cierto?, 71,775 y ahora aparece una E de exponencial. En la calculadora aparece esa función como exp. Está escrito de esta forma, en la calculadora está escrito así, por si acaso para que lo vean cuando lo tengan que hacer. Entonces, partimos con 71,775 por, ¿cierto? Nosotros sabemos que si entre un número y una letra no hay nada, nosotros sabemos que hay un por. Exponencial, abrimos paréntesis, y ahí nos está pidiendo el número. El número que está entre paréntesis tiene que ser el exponente de la exponencial, en este caso es 0,2271, y acá dice por X.
tienen mi X, 28, que está acá al lado, ¿cierto? Lo selecciono, cierro paréntesis, le damos Enter, y ya sabemos la cantidad de personas contagiadas que van a haber. 41.453,9. Obviamente, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de personas, no podemos tener decimales, por lo tanto, vamos a redondear, ¿cierto?, a un número entero. Y ahí tendríamos la respuesta. En el día 28 se espera que haya 41.454 personas contagiadas. Lo mismo tenemos que hacer, ¿cierto?, en la función lineal. Esta es una función que modela, ¿cierto?, el comportamiento de los casos reales ocurridos en Chile al inicio de la pandemia, desde el día 0 hasta el día 44. Obviamente, ¿cierto?, si nosotros miramos los datos, evidentemente no corresponden a una línea recta, ¿cierto? Pero los modelos matemáticos, recuerden que se ajustan o intentan, ¿cierto?, aproximar los datos lo mejor posible, lo mejor posible. Obviamente ustedes tienen que decidir de acuerdo al coeficiente de correlación que está acá arriba, el R cuadrado, si es que se ajusta o no se ajusta a los datos. Por ahora entonces vamos a trabajar igual con ellos. Entonces nosotros acá, ¿cierto? Al igual que en el ejercicio anterior, colocamos XY, representa exactamente lo mismo cada uno de ellos, días y contagios respectivamente, y vamos a calcular, por ejemplo, qué pasa en el día 100. ¿Qué pasa en el día 100? En el día 44, si nosotros nos vamos al día 44, habían 534 personas contagiadas. Si la tendencia sigue, ¿cierto?, de forma más o menos lineal, más o menos, obviamente, ¿cierto?, porque los puntos en realidad no están en una línea recta, sino que están cercanos a esa línea. Entonces los contagios van a ser un aproximado. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento, nos fijamos, ¿cierto?, en esta función, que es una función de tipo afín, y la escribimos acá en nuestra fórmula. Partimos del igual, 12,035 por X, pero X la tengo acá al lado, ¿cierto? Es 100, menos 69,057. Le damos Enter, nos aparece un resultado, aproximamos porque estamos hablando de personas, y nos da que al día 100 debiesen haber, si el comportamiento sigue más o menos similar a como está ahora, 1.134 personas contagiadas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto?, para responder una parte del trabajo nuclearizado. Los otros ítems son más de investigación, ¿cierto? Y el otro ítem también está con respecto a la vacunación, pero eso es solo una fórmula, así que me parece que no debiese haber ningún tipo de problema en ello. Así que esta es la parte que les quería explicar. Espero que haya quedado un poco más claro el procedimiento que tienen que emplear también, y que también le den la importancia a los modelos matemáticos para poder, ¿cierto?, dar solución o explicar, ¿cierto?, o predecir, en el mejor de los casos, ciertos comportamientos o ciertas acciones que pueden pasar. Eso, chiquillos, que estén muy bien y estamos en contacto.